Bien, amigos, estamos de vuelta, estamos con la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Congresista, a ver, finalmente, ¿no? Va el tema de Chincheros. ¿Cuál es un poco la posición del Congreso de la República? Porque en un momento, claro, Fuerza Popular cuestionó al presidente por decir que de alguna manera él no estaba seguro de ir o no con el proyecto, justamente por una carta que le había enviado el presidente de la Comisión Lavallato, Víctor Albrecht. Sorprendente, ¿no? Que por primera vez de los cientos de cartas que se le envían al Poder Ejecutivo, de pronto él decida hacerle caso a una y pretender trasladar al Poder Legislativo una responsabilidad que es exclusivamente del Poder Ejecutivo. Nos preocupa, acabamos de escuchar esta entrevista y todo lo que se viene hablando sobre el tema. En realidad, esta forma de desvirtuar de manera tan lesiva, de manera además tan perjudicial lo que significa una asociación público-privada, y seguir haciendo uso de las adendas, que se sabe que ha sido el mecanismo más perverso que ha usado la corrupción para favorecerse económicamente, causando grave perjuicio a la economía nacional, creo que es inaceptable. Por lo tanto, lo que debe hacer el Congreso de la República es continuar con su labor de control político, con su labor de fiscalización, y ya que el gobierno insiste en firmar esta adenda y seguir favoreciendo de manera evidentemente tan perjudicial a la empresa privada en perjuicio de la economía del pueblo peruano, seguiremos en la misma línea de conducta: fiscalizar y sancionar a quienes resulten responsables de este tipo de prácticas que debían haberse erradicado hace tiempo. ¿Suscribe el pedido de Víctor Andrés García Belaúnde de interpelar al ministro Vizcarra por este tema? Los mecanismos de control político en mi bancada se toman por acuerdo de todos. No hemos debatido aún el tema del ministro Vizcarra, pero definitivamente creo que este es un tema que amerita un control político profundo. Ok, congresista, pero independientemente del control político, otra de las funciones del Congreso es justamente legislar. ¿Por qué no sacar adelante una legislación que justamente evite lo que usted ha dicho, la exageración, el abuso del tema de las adendas, que se firmen contratos de este tipo, ¿no? Que no lleno de generalidades, que no ponen límites y que después el Estado tenga que finalmente poner el dinero? ¿No es una oportunidad de oro para un Congreso que justamente tiene Fuerza Popular a su mayoría para cambiar el sistema perverso que de alguna manera incita a la corrupción? Definitivamente. No solamente, todos los mecanismos de contratación que tiene el Estado tienen que ser revisados, porque todos de alguna forma han encontrado mecanismos para burlar y facilitar la coima, la trafa, la corrupción. Y se ha visto con lo de Perú Compras, se ha visto la forma en la cual el SEAS está trabajando, y ahora estamos asistiendo pues a una transmisión prácticamente en vivo de lo que ha significado la corrupción a través de las APPs. Esto de las adendas, por ejemplo, es absolutamente perverso. Y creo que sí, este es el momento para que se redefina cómo deben actuar las asociaciones público-privadas. Sin embargo, lamentamos de que el primer ejemplo emblemático que se tenga en eso sea vía una adenda, ¿no? Vía ese mecanismo perverso que se ha usado para corromper. Entonces, sí, es una oportunidad de oro para el Congreso de la República, para este Congreso, de empezar a redefinir sus mecanismos de contratación. Es un compromiso entonces de Fuerza Popular. Me parece que eso sería, claro, continuar con la labor de fiscalización, pero justamente en base a legislación, teniendo la mayoría, es también una gran oportunidad, pero también digamos, un compromiso, una responsabilidad, ¿verdad?, con la sociedad peruana. Es definitivamente así. Ok. Yo le quiero preguntar un poco más. Usted no es parte de la Comisión Lavallato, pero se han presentado, por ejemplo, ¿no?, muchas personas, y también ha sido esta disputa entre el Ministerio Público y el Congreso de la República. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que deben dejar las disputas de lado y colaborar de alguna manera. ¿Usted está satisfecha con el trabajo que viene realizando el Ministerio Público al respecto? Creo que ningún peruano estaría satisfecho, ninguno que conozca, ninguno que esté analizando el trabajo del Ministerio Público podría estar satisfecho. ¿Por qué? Son un poco más de 2 años desde que ellos están a cargo de esta investigación, y en ese poco más de 2 años, ¿qué han hecho? O sea, ¿qué es lo que usted como periodista, o qué es lo que cualquiera de nuestros televidentes ha visto como resultado del trabajo del Ministerio Público? ¿La detención de Cuba? ¿Recién hace poquito? ¿A presión ya de todo lo que viene ocurriendo internacionalmente?
No, definitivamente. Y la negativa que ha mostrado el fiscal Castro para ir a declarar a la Comisión Lavallato es inaceptable. Inaceptable porque constitucionalmente está determinado que al Congreso de la República, que a las comisiones investigadoras del Congreso de la República tienen que asistir todos los que sean convocados. Todos, no admite excepciones. Ok, eso es un tema, digamos, un formalismo, porque en todo caso debería ir y él podría decir, bueno, no contesto, no respondo, pero digamos... Pero por lo menos asistir. Por lo menos sí, ok, esa es una formalidad y finalmente la ley ampara justamente ese pedido del Congreso de la República. Es así, okay, es constitucional. Pero yo le haría la pregunta, ¿es más importante que el Ministerio Público, el fiscal Hamilton Castro, tenga informado al Congreso de la República o que tenga informado a la población peruana? Acá yo iría un poquito más allá, incluso, por lo menos que le informen al fiscal de la Nación, ¿no? El fiscal de la Nación dice que no conoce, por ejemplo, el contenido del acuerdo al cual ha llegado. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Que nos miente? ¿Que hay, digamos, que hay un celo excesivo o que podría haber algo más? Yo quisiera creer el Ministerio Público, pero yo creo que la confianza es algo que se tiene que ganar. Y el pueblo peruano necesita creer en el Ministerio Público. Necesita creer que quienes son titulares de la acción penal, que quienes van a investigar finalmente y van a encargarse de hacer la denuncia respectiva, estén primero avanzando a paso tan lento, segundo trabajando con un secretismo inaceptable, porque el trabajo que hace el Congreso de la República junto con el trabajo que hace el Ministerio Público pueden ser perfectamente complementarios. El Congreso hace una investigación de carácter político y el otro de carácter penal. Por lo tanto, el compartir información se convierte en una obligación para que el pueblo peruano, que está, estoy segura, ávido de ver que hay una lucha frontal contra la corrupción, nos crea, legitime nuestros actos. Pero si por el contrario asiste a esta secuencia de actos en los cuales ni siquiera el fiscal de la Nación dice conocer actos que deberían estar bajo por lo menos su conocimiento, entonces, ¿cómo queda la credibilidad de los poderes del Estado? Y ojo, Cristian, no es solamente al Congreso que le están negando información, no, es también al Poder Ejecutivo. Acuérdese que el procurador ha pedido el embargo de las cuentas. ¿Y qué le ha hecho la Fiscalía? Portazo en la cara. No procede. ¿Qué cosa? Entonces, ¿cuáles son las muestras que le estamos dando al pueblo peruano de que queremos luchar contra la corrupción? Ok, pero es consciente también que algunas personas legítimamente podrán decir, bueno, en el Congreso de la República, puede haber un grupo de congresistas que lo que quiere justamente es encubridores. Sabemos, por ejemplo, en el caso del partido APRI está bastante complicado. En el caso de Fuerza Popular podría ser, por ejemplo, cobrarse la venganza en plato frío, ¿no? Con tantas personas que los acusaron, etcétera, etcétera, y que podría perderse la objetividad más bien por un ánimo revanchista, de venganza. No existe en Fuerza Popular ese ánimo. Quienes hemos padecido injustamente persecución, quienes hemos sido permanentemente tildados de corruptos, muchas veces, sin ninguna prueba, la mayor parte de las veces, conocemos en carne propia lo que significa ser perseguidos, y creo que con estas lecciones de ninguna manera podría existir un sentimiento de ese tipo. Pero usted nunca ha sido perseguida, a ver, porque claro, son los fujimoristas de antes, ¿no? Me preocuparía que usted asuma también y sienta como que fue perseguida por ser parte ahora de Fuerza Popular. Usted nunca fue perseguida. O digamos que siente que en la elección a todos los metían en un mismo saco. Estoy en el fujimorismo y acompañando a Keiko Fujimori desde hace más de 12 años. En estos más de 12 años definitivamente nos han dicho de todo. No fui parte del gobierno de los 90, por lo tanto no podría atribuirme el activo y tampoco cargar con el pasivo. Sin embargo, desde que estoy participando en elecciones se me ha dicho de corrupta a mucho más, de corrupta genocida y de manera absolutamente injusta. Sin embargo, a pesar de esto, y que se podría pensar que esta es la oportunidad, como dijo usted, para tener este plato frío de la venganza, no existe ese ánimo. Lo que existe sí es la voluntad de mostrarle al país que queremos un país sin corrupción, que queremos que los recursos que son de todos sean efectivamente utilizados en resolver nuestros problemas de salud, de educación, de infraestructura, y que no sigamos asistiendo de manera pasiva y siendo cómplices además por la pasividad, por omisión de seguir teniendo adendas que están
claramente ligadas con el lobby y con la corrupción. Eso es justamente lo fundamental y por eso, repito, ¿no?, la oportunidad y la responsabilidad que tienen ustedes, porque no es solamente Odebrecht, o sea, esto es lo que yo decía, ¿no? Son algunos árboles, Odebrecht, Camargo Correa, todas las empresas brasileñas con un cártel, las peruanas, pero es el sistema y en el sistema tiene mucho que hacer el Congreso de la República al respecto. Unas últimas, congresistas, sí, respecto a estos decretos legislativos dados por el Ejecutivo, por las facultades y la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos temas, como por ejemplo el caso de el INEM. ¿Es solamente un tema de forma, es decir, que salud no estaba dentro de las cosas que podía legislar el Ejecutivo, o hay un tema de fondo también? ¿Cuál es un poco la situación del INEM desde su punto de vista? Cristian, para que se aprueben leyes se tiene que presentar un proyecto, va a comisión. En la comisión es debatido, se reciben opiniones del Poder Ejecutivo, de los entes involucrados, luego pasa al Pleno, en el Pleno hay un debate público y producto de ese debate público finalmente una ley es aprobada que va al Ejecutivo y que incluso el Ejecutivo tiene la potestad para observarlo. Sí. ¿Qué pasa con un decreto legislativo? Va al Congreso, recibe una revisión simplemente de carácter constitucional para evaluar su legalidad, es decir, si está dentro del marco de las facultades delegadas vía ley autoritativa o si contraviene la Constitución, nada más. Entonces, hay una rigurosidad para pedir una ley autoritativa que necesariamente tiene que ser taxativa en materia y en plazo. ¿Por qué? Porque precisamente se saltan todos los controles que le acabo de describir para aprobar una ley. Entonces, si nosotros hemos dado una ley autoritativa, taxativa, y que tuvimos que hacer una lucha grande además para que fuese taxativa porque metieron todo. Yo recuerdo haber venido a conversar acá sobre eso, ¿no? Y que era una ley desordenada. Yo lo califiqué como un mamarracho, la ley autoritativa. Este mamarracho se trató de darle forma y se le dio forma. En ningún lado se autorizó para poder legislar en materia de salud. La salud peruana está en grave crisis, qué duda cabe. Hay que legislar, sí, pero el análisis no es de fondo. El análisis es de forma, de constitucionalidad. Y quisiera referirme, repito, en el poco tiempo que nos queda, a los decretos legislativos 1344. ¿Cuáles son esos? Y 1345. Uno que dispone el pase de muchas de las funciones que están ahora controladas por DIGEMIT. Ahí está, justamente ese era el tema que yo le quería preguntar, el de los cosméticos. Y el otro que yo lo resumiría en una frasecita como el que legaliza al hueco. ¿Por qué? Porque al flexibilizar tanto los controles y al permitir que se pueda fabricar o se pueda importar productos que tienen alta complejidad en su composición y que pueden ser potencialmente peligrosos, que pueden causar cáncer, que pueden causar dermatitis, que pueden ser un peligro en lugar de tener un beneficio, y entonces yo con una DJ, con una declaración jurada, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo cumplo con todas las buenas prácticas. Sí, y después, el Estado... Claro. No, y después dijo, no, porque finalmente si es que la cara se te quema y te vuelves acá, bueno, pues ya no vas a comprar el producto, ¿no? El mercado es el mejor. Fíjese usted, si fuese... Eso lo dijo el presidente... Si fuese así de simple, si no fuese tan peligroso, y yo soy químico farmacéutica, me debo a mi profesión, me debo a mis principios. Esto ya va más allá del análisis de fondo, de forma que tiene. Primero, han excedido las facultades delegadas para legislar. Segundo, se está priorizando el interés económico por sobre la protección que tiene el Estado obligatoriamente de la salud de quienes vivimos acá. Y tercero, habría que analizar pues ya el tema de fondo. No corresponde pronunciarse sobre el tema de fondo, pero siendo tan peligroso este decreto, hace necesaria una discusión amplia, que el pueblo peruano sepa, y finalmente les preguntaríamos a todos si aceptarían pues que sin ningún control se acepte fabricación y comercialización. Ergo, eso también se va a declarar inconstitucional. Eso no va a pasar, ese decreto. Eso está en debate aún dentro del grupo de trabajo, todavía debe debatirse en la Comisión de Constitución. Pero imagino que usted ha hecho sentir su voz dentro de la bancada fujimorista y como mayoría eso no va a pasar. Por lo menos la mía, como profesional que conoce de qué estamos hablando y que conoce los graves riesgos en los cuales se pone a la población, estoy en contra. Rosa Bartra, un placer como siempre. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Pausa y regresamos.